Hay momentos en la vida donde toda nuestra realidad toma un giro inesperado, sin importar las circunstancias. Y esto nos cura. Y esto nos salva. Aunque a veces lo vivamos como un inmenso desafío. Y de un momento a otro, todo cambia. Primero dentro de nosotros como una revelación plena y llena de magia. Y después también por fuera, modificando las experiencias de nuestra vida. Es el territorio de los milagros y del lado mágico de la existencia. Wayne Dyer lo llamaba vivir en el lado activo del infinito. La vida puede llevarnos de acá para allá, viviendo de manera mecánica e inconsciente. Pero también podemos, mediante simplemente un gesto, darle un giro a todo, conectarnos con lo divino, encaminarnos directos hacia nuestros sueños y darle un giro a todo. Esto le ocurrió al Dr. Wayne Dyer en el año 1977, cuando contaba con la edad de 37 años y su vida distaba mucho de ser plena. Y nos lo compartió como ejemplo de vida y también como un inspirador y transformador nuevo punto de partida. Desde hace más de 40 años, el Dr. Wayne Dyer es reconocido como posiblemente el más popular e influyente maestro espiritual en todo el occidente. En cualquier caso, lo que sin duda fue es un ser humano excepcional y sumamente inspirador. Aunque no siempre fue así. Y su vida, como todas, tuvo sus claroscuros. Nació en Detroit, Estados Unidos, en el año 1940 y su infancia sufrió fuertes carencias. Nos dijo en una entrevista: nací en 1940. Mi madre tenía 3 hijos varones de menos de 4 años. Yo era el más pequeño y cuando tenía menos de 2 años, mi padre se marchó, sin más. Y él, que tenía 3 hijos, no llamó nunca, ni una vez en toda su vida. No hizo la menor intención de contactarnos o contribuir a nuestra manutención, y yo solía preguntarme cómo alguien pudo hacer aquello. A mí me corroía por dentro el deseo de conocer a ese hombre, de encontrarlo. Soñaba con él y estaba lleno de rabia. No sabía nada de él, solo que se llamaba Melvin Lane Dyer y que nació en 1914. Muchas noches soñaba que lo veía y despertaba lleno de ira, a veces sudando. Soñaba que me peleaba con él, y desde aquellos años hasta que en 1974 cumplí 34, soñaba con él casi cada noche, furioso. El joven Wayne creció y acabó tras servir en la Marina de los Estados Unidos por doctorarse en psicología
y ejercer como docente universitario en la ciudad de Nueva York. Corría el año 1974 y Wayne Dyer recibió mediante una prima la información de que su padre había muerto hacía 10 años de cirrosis y que estaba enterrado en un lugar llamado Biloxi, en el estado sureño de Mississippi. Por aquel entonces había recibido una propuesta de ejercer como profesor en Columbus, que estaba a poco más de 300 kilómetros de Biloxi. De modo que tomó una decisión vital, que aún no sabía que iba a cambiar el rumbo y el sentido de toda su vida. Encontrar la tumba de su padre. En su libro La fuerza de creer nos relata: decidí que al finalizar mi visita a la universidad completaría mi viaje y haría todo lo necesario para poner punto final a este capítulo de mi vida. Todavía tenía esperanzas de encontrar alguna respuesta a este asunto sin resolver. Sentía curiosidad por saber si mi padre había dicho a los responsables del hospital que tenía 3 hijos y si nuestros nombres figuraban en el certificado de defunción. Pretendí hablar con sus amigos en Biloxi para descubrir si él nos había nombrado alguna vez. Habría intentado averiguar en secreto cómo les iba la vida a mi madre y a nosotros, sus hijos. ¿Le importaba algo? ¿Habría tenido una capacidad de amar que tal vez había ocultado? Lo que más me interesaba era saber cómo se las había arreglado para dar la espalda a su familia durante toda su vida. Buscaba constantemente una muestra de afecto que pudiera haber dejado y, sin embargo, mi odio con respecto a su comportamiento de aquellos años seguía obsesionándome. A mis 34 años me sentía controlado por un hombre que había muerto hacía una década. Alquilé un coche nuevo y me dirigí a Biloxi. Sí, Wayne Dyer había emprendido un viaje iniciático, una misión profundamente humana como sagrada también. Y comenzaron los milagros, desde el mismo momento en que alquiló el auto para dirigirse a Biloxi, un coche sin apenas kilómetros y que aún olía a nuevo, cuando en su interior, pegado con cinta adhesiva a uno de los cinturones de seguridad, halló una misteriosa tarjeta de visita. Era la tarjeta comercial de un hostal y decía: Hostal Canle Lake, Biloxi, Mississippi, y contenía unas flechas que indicaban el camino. Las poderosas sincronicidades que marcan el destino. Emocionado, el doctor se guardó la tarjeta en el bolsillo y condujo sin descanso hasta Biloxi. Una vez allí, se detuvo junto a una gasolinera que contaba con teléfono público y buscó en la guía el teléfono del cementerio de esta ciudad. Encontró 3 y nadie le contestó en los 2 primeros, de modo que marcó el tercer número, algo menos visible que los 2 primeros en la guía. Una voz joven le contestó y el doctor le preguntó si estaba enterrado allí Melvin Lane Dyer, muerto en 1964. Tras unos minutos de consulta, el joven le dijo que efectivamente estaba enterrado allí, pero además le añadió que aquel no era un cementerio usual y que su padre estaba enterrado en las tierras del hostal Candelare. Y el corazón del doctor Dyer dio un vuelco ante este dato cuando sacó la tarjeta que había encontrado en el auto de su bolsillo y miró el pequeño mapa con flechas que indicaban el camino hasta el hostal. Y estaba apenas a 3 manzanas de allí.
nos sigue relatando en su libro La fuerza de creer. Cuando finalmente me encontré delante de su lápida leyendo Melvin Lyle Dyer, me quedé paralizado. Estuve 2 horas y media conversando con mi padre por primera vez. Grité sin pensar si había alguien a mi alrededor y hablé en voz alta, exigiendo respuestas a una tumba. A medida que el tiempo transcurría, empecé a experimentar una profunda sensación de alivio y me tranquilicé. La calma reinante era tan sobrecogedora que llegué a pensar que mi padre estaba allí, a mi lado. No le hablaba a una lápida. De alguna manera me hallaba en presencia de algo que no podía ni puedo explicar. Reanudando aquel monólogo dije: siento como si de algún modo me hubieran traído aquí hoy. E intuyo que usted ha tenido relación con ello. Desconozco su papel, si es que lo tiene, pero estoy convencido de que ha llegado el momento de dejar a un lado la rabia y el odio que tanto me han hecho sufrir durante estos años. Quiero que sepa que a partir de este momento todo se ha desvanecido. Le perdono. No sé qué le impulsó a llevar su vida como lo hizo. Estoy seguro de que habrá pasado por momentos de desesperación, sabiendo que tenía 3 hijos a los que nunca volvería a ver. Sea lo que fuere lo que ocurrió en su interior, quiero que sepa que ya no le odiaré. Cuando piense en usted, lo haré con amor y compasión. Me estoy desprendiendo de todo ese desorden que existe en mí. En el fondo, sé que solo hizo lo que podía hacer, según las circunstancias de la vida de ese momento. A pesar de que no recuerdo haberle visto nunca y de que mi deseo más ferviente era conocerle en persona y escuchar sus propias palabras, no permitiré que esos pensamientos me impidan sentir el amor que ahora tengo por usted. Aquel día, delante de la solitaria lápida al sur del Mississippi, pronuncié palabras que nunca he olvidado, porque marcaron mi forma de vivir a partir de entonces. Le envío mi amor, le envío mi amor, de todo corazón, le envío todo mi amor. En un momento de pureza y honestidad, experimenté el sentido de perdón por el hombre que había sido mi padre y por el niño que yo había sido y que tanto había deseado conocerlo y amarlo. Me invadió una sensación de paz y purificación totalmente nueva para mí, aunque en ese instante no era consciente de lo que estaba sucediendo. Aquel sencillo acto de perdón iba a significar el comienzo de una nueva dimensión en mi vida. Estaba en el umbral de una etapa de mi vida en la que iba a verme rodeado de unos mundos que nunca hubiera imaginado en aquellos días. Después de esta transformadora experiencia, Dyer regresó a su trabajo en Nueva York. Pero algo había cambiado en su interior y ya nada volvería a ser igual en su vida. Comenzaron a sucederse una serie de milagros que le acabaron por llegar a escribir y publicar el que sería su primer bestseller, Tus zonas erróneas, un libro que le daría fama y prestigio y que terminó por abrirle las puertas a un mundo espiritual que ya nunca abandonaría
y que ha inspirado a tantos seres humanos de manera profunda por todo el mundo. Wayne Dyer escribió también en cuanto a la extraordinaria experiencia del viaje. Hoy estoy convencido de que mi experiencia del perdón, aunque fue emocionalmente agotadora, supuso el inicio de mi transformación y cómo desde entonces formo parte de un proceso creativo que está relacionado con un despertar. Su ejemplo me inspiró, como deseo que también a ti te inspire, amada alma, y aporte a tu vida una nueva luz y un mayor sentido. Busca tu herida y emprende con emoción el viaje a tu particular Biloxi. Y yo, como siempre, te acompaño, te amo, te abrazo, te apoyo en tus sueños, vibrando alto contigo en tu viaje. Y recuerda que si así te lo permites decidir, sí, tú ya lo tienes.